Seguramente en las últimas semanas has escuchado que existen iniciativas para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Esta es una medida que, en teoría, protege a las víctimas de delitos y garantiza que estos sean investigados de manera correcta. Entonces, ¿por qué alguien querría eliminarla? En este video te contamos todo lo que necesitas saber. La Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía no toma una decisión final sobre la prisión preventiva oficiosa. Pero, ¿qué es exactamente lo que tiene que decidir? ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa y por qué alguien querría eliminarla? Empecemos con la definición. La prisión preventiva es, en pocas palabras, una medida por medio de la cual alguien va a la cárcel sin haber sido condenada o condenado por un delito. ¿Y por qué? Esta medida busca prevenir que alguien que se encuentra en medio de un proceso penal evada a la justicia, ponga en riesgo a las víctimas, deje de asistir a sus audiencias u obstaculice la investigación. Esta es la definición general de la prisión preventiva, pero como te dije al principio del video, lo que se está discutiendo es la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de prisión preventiva, la oficiosa y la justificada. ¿Y cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de prisión preventiva? En el caso de la prisión preventiva justificada, esta debe ser solicitada a un juez por el Ministerio Público. Además, únicamente es puesta en marcha cuando otras medidas cautelares no garantizan que el imputado o la persona imputada no evada la ley. Por otro lado, la prisión preventiva oficiosa es aquella que es aplicada de manera automática. Es decir, que la prisión preventiva oficiosa no tiene que ser solicitada por el Ministerio Público y no tiene que ser dictada por un juez. Además, la prisión preventiva oficiosa solo aplica para 17 delitos y una persona solo puede estar en prisión preventiva oficiosa por un periodo máximo de 2 años. Entre los 17 delitos que en este momento tienen prisión preventiva oficiosa en México están algunos como el abuso o violencia sexual contra menores, la delincuencia organizada, el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, la corrupción cuando se trata de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. Pero en realidad, hasta octubre de 2020, esta lista de 17 delitos solamente era de 10. Entonces, ¿cómo llegamos a estos 17? Precisamente en octubre de 2020 fueron agregados 7 delitos por una reforma aprobada por la Cámara de Diputados. Estos 7 delitos son los que estás viendo en pantalla. ¿Y por qué fueron agregados estos delitos? ¿Fue una decisión al azar o exactamente cómo se tomó esta determinación? Bueno, pues resulta que agregar estos delitos a aquellos que tienen prisión preventiva oficiosa fue una de las 100 promesas que hizo el presidente López Obrador cuando tomó protesta de su cargo en el año 2018. Esto quiere decir que esta es una de las promesas que ya cumplió. Hasta aquí todo parece tener sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos viendo estas iniciativas para eliminar la prisión preventiva oficiosa? Bueno, pues algunas organizaciones de la sociedad civil, como estas que estás viendo aquí en pantalla, argumentan que la prisión preventiva oficiosa, es decir, meter a alguien a la cárcel sin un argumento penal justificado y sin que esta persona tenga una sentencia, lo único que hace es fomentar la impunidad. ¿Por qué? Bueno, porque si ya tienen a alguien en la cárcel, aunque sea en prisión preventiva oficiosa, lo que sucede es que las fiscalías pues empiezan a descuidar los casos. Además de descuidarlos, reducen la importancia de los mismos y puede suceder que la persona que está en la cárcel en prisión preventiva oficiosa ni siquiera sea la persona responsable del delito. Pero como ya está en la cárcel esa persona, se dejan de seguir otras líneas de investigación. De hecho, de acuerdo con la organización México Evalúa, 59% de la población penitenciaria que está en prisión preventiva oficiosa está en la cárcel por más de 2 años, que como te dije al principio del video, es el periodo máximo en el que una persona puede estar en prisión preventiva oficiosa. Y el ministro presidente Arturo Saldívar dice que en muchos casos la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos, además de castigar la pobreza y no la delincuencia. Y por último, ¿en qué va el proceso de discusión de la eliminación de la prisión preventiva
preventiva oficiosa. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo durante septiembre varias sesiones en las que fue discutida una iniciativa para eliminar esta figura. En estas sesiones fue discutido un proyecto de sentencia presentado por el ministro Luis María Aguilar. En resumen, este proyecto plantea que la prisión preventiva en forma oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática contraviene los principios de presunción de inocencia y de proporcionalidad. En una de estas sesiones, 7 de los 11 ministros se pronunciaron a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa. Y entonces, antes de que fuera votada, el ministro Luis María Aguilar anunció que iba a retirar esta propuesta para fortalecerla. ¿Y por qué eliminó la propuesta? Bueno, una de las principales razones es que por medio de este proyecto se busca eliminar o modificar el artículo 19 constitucional. Y uno de los principales argumentos en contra de esto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para hacer esto. Esto le correspondería al Congreso de la Unión. Entonces, en este momento, el proyecto está siendo modificado, está siendo fortalecido por el ministro y en algún momento se debe presentar otra vez ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que la discusión en este momento está en pausa. Y con esto llegamos al final del video. Por favor, si tienes más dudas sobre este tema, déjalas en los comentarios. Si hay algo más que quieras saber, cuéntanos porque podemos hacer una segunda parte del video respondiendo sus preguntas. Si llegaron hasta esta parte del video, muchísimas gracias por verlo completo. Por favor, déjenos un corazoncito amarillo para saber que lo vieron todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Esta es la definición preventiva oficiosa. Estás, no.